que tendrá que salir en un vuelo que tenga su intervención, y después indistintamente a nuestros dos invitados sus intervenciones. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, señores diputados, por sus preguntas. Voy a hacer referencia en particular a las preguntas del diputado Mejía y la diputada Martel. Yo creo que es muy peligroso perdernos en el bosque. Creo que tenemos que tener una visión más amplia. Desgraciadamente en México vivimos la maldición del petróleo. Desde los 70s y los 80s pareció ser que la solución era el petróleo y nos olvidamos de crecer de una manera madura, sustentable en nuestras finanzas públicas. Por lo tanto, no se incrementó la carga fiscal, ni se llevó a cabo una verdadera reforma fiscal, ni en los 80s, ni en los 90s, ni ahora, en lo que va del siglo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno sigue confiando excesivamente en el ingreso petrolero y no se le ha puesto la importancia que debió habérsele puesto a una reforma fiscal desde hace 30 años. Por lo tanto, seguimos viviendo esta maldición del petróleo. No hay manera de que el gobierno tenga otros ingresos con una reforma fiscal o con ingresos fiscales, a menos que generemos una gran cantidad de empleo productivo que aporte impuestos y que pueda ir sustituyendo poco a poco el ingreso proveniente del petróleo. Mientras eso no suceda, Hacienda seguirá estando, como se ha dicho, a cargo prácticamente de la producción petrolera. Entonces, pero es muy delicado que Pemex no funcione como una empresa privada. Le quita competitividad, le quita posibilidades, le quita un enorme margen de acción. Tenemos que encontrar, y les toca a ustedes, este equilibrio entre una empresa eficiente, Pemex, que sea capaz de asociarse, yo me imagino a Pemex como una gran empresa internacional, caray, llevando a cabo operaciones financieras, de producción, etcétera, como cualquier otra en el mundo, una gran empresa. Pemex tiene la capacidad. Hay que encontrar este equilibrio entre seguir alimentando los requerimientos del gobierno, el 4.7 de ahora, y dejar que Pemex sea una empresa productiva, eficiente y donde no exista corrupción. Con criterios rentables, no existe otra opción. Esa es la gran, eso es el gran paisaje, no nos podemos perder entre los árboles. Este es el objetivo. Y es el equilibrio que hay que encontrar entre Pemex, la reforma energética y las finanzas públicas. Esta es la premisa. Poco a poco vamos a ir quitándonos, poco a poco y en función del empleo que podamos creer que pueda pagar impuestos, vamos a ir saliendo de esta maldición del petróleo que vivimos, porque dejamos de hacer las cosas que debíamos haber hecho. Sobre las preguntas del fideicomiso, este fideicomiso es un fideicomiso, señora diputada, diferente. Es un fideicomiso, hay más de 800,000 millones de pesos en fideicomisos del gobierno federal. Es una locura la cantidad de dinero que hay, con estructuras muy grandes, ineficiencias, etcétera. Este fideicomiso tiene que ser un fideicomiso muy funcional, muy magro, y la estructura del Banco de México ya lo permite. Hay un grupo, la Comisión de Cambios, así se llama, que es la que invierte en nuestras reservas internacionales, están capacitados para hacerlo y creo que debiera ser en divisas y que por lo tanto ellos son los adecuados para llevarlo a cabo. Con respecto al uso y de esto, debiera estar estrictamente, como decía antes, restringido a infraestructura para que esto se convierta en una inversión permanente y una fuente de empleos permanente, no a gasto asistencial, no a gasto corriente, no a gasto electoral. Y en esto tendrían que ser muy responsables los independientes y, teóricamente, los representantes del gobierno. Los independientes deben tener muy bien definida su responsabilidad
Y la experiencia en otros países es que existe un estricto código de ética con claras responsabilidades. Yo los invito a que visiten los códigos de ética que existe, por ejemplo, en el caso de Noruega. Es muy completo, muy bien hecho, muy contundente. La palabra ética se nos olvida casi todos los días al redactar estas cosas. Finalmente diría yo, los cambios que habría que hacer están en nuestro documento, les sugiero que los vean, no son demasiados. Y terminaría diciendo que el fondo desgraciadamente no va a existir por muchos, muchos años. No sé cuándo vaya a haber un excedente que pueda alimentar el fondo, pero primero hay que tener este 4.7, se va a llevar un rato, y luego si se empieza a alimentar, se va a ir alimentando muy poco a poco, pero hay que cuidarlo porque cada quinto que entre ese fondo puede ser una mejor calidad de vida y un mejor nivel de empleo y más inversión, que es lo que tenemos que lograr. Hay que revisar sin duda la reforma fiscal para irla adaptando a los requerimientos en función de lo que se vaya logrando con esta producción. Gracias y me disculpo porque tengo que retirarme. Gracias. Gracias al doctor Luis Fonserrada Pascal por su participación. Muchas gracias, doctor. Y doctor Rogelio Gascaneri, su intervención, sus comentarios, por favor. Muy bien, gracias. Voy a tratar de contestar en los comentarios varias de las preguntas que aquí se hicieron, algunas directamente y otras indirectas. Voy a hablar primero de poner el contexto, voy a hablar de producción, de reservas en un contexto primero y después vamos a elaborar. Yo pediría que en las gráficas, voy a tomar las gráficas 8, 10, 11 y 14. Debemos reconocer primero en dónde estamos. Veo que las recetas tienen que ver fundamentalmente si el diagnóstico es adecuado o no. Un diagnóstico inadecuado da lugar a una medicina que puede ser inadecuada y hasta contraproducente. La producción de petróleos de México, como ustedes pueden ver, tuvo un máximo en el 2004 y cayó abruptamente debido al principal yacimiento de Cantarell y de México, que es Acal. O sea, estamos produciendo la 10ª parte de lo que producíamos en este pico. La siguiente, por favor. Si vemos la siguiente es, no, la siguiente hacia adelante, perdón. La anterior. Si vemos en esta gráfica es un resumen, la anterior era pozo por yacimiento, aquí es un resumen donde se ve la importancia de Cantarell que tuvo en el pico y la importancia ahorita de Comalúzap, ese yacimiento que está incrementando su producción, pero no alcanza a compensar la caída de Cantarell. Recordemos que los yacimientos no es un límite, no son ilimitados. O sea, invertir en producción no es como sacar agua del mar, que entre más invirtamos, más agua podemos sacar, sino tiene un límite de esto que son las reservas que tienen esos yacimientos. Esa es la realidad que ustedes pueden ver, es la realidad que tenemos. Sin embargo, yo mencionaba que allá por 2005, la euforia del pico en la producción nos dio lugar a un esquema triunfalista y ahí empezaron los pronósticos de la producción fallidos. La siguiente, por favor. Ahí vemos varias gráficas. La primera, si ustedes lo ven, tenemos una proyección, según esa proyección estaríamos hoy, para el 2009, hubiéramos alcanzado una producción prácticamente de 4 millones de barriles. ¿En cuál estoy? ¿Qué gráfica es? Perdón, aquí está.
O sea, si ustedes ven la curva hacia arriba, fue una proyección que se hizo de cómo íbamos a producir petróleo, que se hizo en 2005. Estaremos pensando, casi estábamos llegando a 4.5 millones de barriles diarios para 2007-2008. La segunda curva hacia abajo es la proyección que se hizo en 2002, que fue un poco más modesto. En 2015, en 2002 tenemos una proyección, pero cuando llegó el pico en 2004, nos animamos y hicimos una proyección mayor. Dijimos que íbamos a producir 4.5 millones de barriles. La siguiente curva fue la proyección que hicimos en la primera Estrategia Nacional de Energía, la primera N, donde es 2007-2016, luego hicimos otra 2008-2017, un poco más abajo, y luego nos animamos y hicimos la de 2010-2025, que nos empujaba la producción hasta 3.4 para el 2025, y luego el año pasado hicimos la proyección de la N 2012-2026, que nos lleva también a 3.4 millones de barriles para el año 2025. Sin embargo, la terca realidad nos da la curva roja. O sea, la curva roja, la real, estamos hoy alrededor de 2.5 millones de barriles, que es la producción real, y si eso lo restamos otras cosas, estamos realmente hablando de una producción. Estamos hablando de que el diagnóstico es que la producción de petróleos mexicanos, por los yacimientos que tenemos, por su agotamiento, vienen a la baja. Y viene a la baja porque no hemos tampoco tenido la oportunidad de incorporar reservas. La gráfica 17, por favor. En la gráfica 17, ustedes pueden ver que en los últimos 12 años, la gráfica de abajo, lo rojo es la producción acumulada, en la barra, la verde la producción, las reservas probadas, y luego las probables y luego las posibles. Ustedes pueden ver que en este periodo de 2000 a 2012 se extrajeron 13,000 millones de barriles. Sin embargo, las reservas probadas pasaron de 23,660 que teníamos en 2000, pasaron a 10,000 millones de barriles. Es decir, no incorporamos todo lo que produjimos. De hecho, tuvimos un déficit en la incorporación. Si hubiéramos pensado en el 100% de la restitución de reservas, deberíamos haber incorporado por lo menos el volumen adicional que se produjo en este periodo. La siguiente, por favor. Perdón, la anterior. De esta forma, ahí es gráfica, las van a poder ver ustedes después. De esta forma tenemos que las barras rojas es la producción acumulada. Al año 2012 teníamos en toda la historia del país 40,600 millones de barriles producidos, pero con unas reservas únicamente probadas de 10,000, posibles de 8,000, probables de 8,000 y posibles de 12,000. O sea, como ustedes ven, la curva, la reserva se ha ido estrechando, de tal suerte que más bien nos hemos comido las reservas y no hemos restituido reservas. Esta es la realidad de la parte de las reservas. Aquí la segunda, ya con esto lo dejamos ahí para tenerlo en mente, y voy a contestar algunas de las preguntas puntuales que nos acaban de hacer. Primero, el diputado Camarillo nos hace unas preguntas importantes donde yo coincido con él. O sea, la legislación, el cambio constitucional ya se dio. Hubo un cambio de paradigma en el sector energía que tiene implicaciones en la economía en forma importante. Desde mi punto de vista, este cambio en el paradigma va a ser más trascendente que el cambio del Tratado de Libre Comercio. Con la diferencia que si bien en el Tratado de Libre Comercio no se tuvieron las acciones en varios de los sectores, como el textil y el agro, por ejemplo, adecuadas o suficientes, en el sector de energía tenemos que acertar en todas las acciones que tengamos. No tenemos margen de error o de insuficiencia. Entonces yo pienso que coincido con el diputado Camarillo en cuanto a que el paquete legislativo que simplemente trata
El paquete legislativo tiene que, su objetivo es reglamentar la nueva Constitución. La Constitución anterior pues ya cambió, ya no existe. Tenemos que reglamentar la nueva Constitución y el paquete legislativo reglamentaría eso. Entonces, una buena reglamentación se requiere tres cosas. Uno, un paquete legislativo que reglamente, pero que refleje el cambio constitucional, que refleje la Constitución. No podemos hacer una cosa que diluya la Constitución y mucho menos que la rebase. O sea, simplemente hacer algo ad hoc, y es la responsabilidad, creo que es muy importante, que ustedes tienen. En segundo lugar, estamos pasando de una empresa de gobierno a un mercado en cuestión eléctrica y a una apertura en la parte de hidrocarburos, en la cual, y esto, al pasar ahí la gran importancia es la regulación. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión de Hidrocarburos, que ahora tiene nivel constitucional, son muy importantes, tanto en su independencia, deben ser fortaleza, y debe tener una transparencia total en su trabajo en forma independiente. Quizás regrese después a hablar de otros temas, porque ya me pasé, pero nada más voy a hablar de la parte del gobierno corporativo, que tiene que ver también con lo que mencionó el diputado Camarillo, la diputada también mencionó, todo el mundo mencionó algo sobre el gobierno corporativo. Al hacer de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad, al pasar de una empresa de gobierno o de un organismo descentralizado a una empresa independiente, productiva del Estado, lo que estamos haciendo realmente es pasando a establecer las nuevas reglas para una empresa. El gobierno corporativo no es voluntario. El tener consejeros independientes no es voluntario. El que los consejeros independientes, que el Consejo de Administración tenga un balance respecto a la dirección general, y los consejeros independientes sean independientes efectivamente, no es voluntario. Al tener una empresa privada o una empresa de carácter productivo como la que estamos formando, que tiene acceso a los mercados financieros en Estados Unidos, que tiene acceso a los mercados financieros y de ahorradores en México, que tiene que tiene que tener créditos no avalados por el gobierno, etcétera, existen leyes que te dicen cómo debe ser. Está la ley del mercado de valores de México, que te dice que debe haber consejos independientes, que deben presidir los comités de auditoría, que deben presidir los comités de finanzas, etcétera. Al acceder a los mercados financieros en Estados Unidos o en el mundo, existen leyes que regulan cómo debe funcionar la empresa. Debe haber, está la ley de Sarbanes-Oxley, está la regulación de la Securities and Exchange Commission, que efectivamente cuida que los ahorradores en esos países de los cuales nosotros accedemos al crédito, pues nosotros seamos sujetos de crédito, y que manejemos la empresa en forma adecuada con nuevas reglas, con las mejores prácticas de gobierno, y por lo tanto que tenga consejo de administración que nos dicen, tanto la ley mexicana de valores como las internacionales, nos dicen cómo debe estar, qué independencia deben tener los consejeros, nos dicen qué comités deben establecerse, etcétera. De otra forma, o bien no tendremos acceso a esos créditos, o bien las tasas de interés serían muy altas por el riesgo que implica el que las empresas que manejarían los recursos de ellos no se manejen en forma adecuada. Yo aquí quizá abunde después sobre el gobierno corporativo, pero sí coincido en que los consejeros deben ser independientes. Como punto, entre paréntesis, la reforma de 2008 estableció los consejeros independientes, y si bien el procedimiento se interpretó como que éramos consejeros de partido, realmente tanto los tres consejeros, los tres consejeros, Fortunato Álvarez, Héctor Moreira y Fluvio, y un servidor, realmente siempre actuamos como consejeros independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tuvimos en mente nuestro compromiso fiduciario con Petróleos Mexicanos.
nuestras decisiones eran autónomas, no nos daban línea ni del gobierno ni de ningún partido, y cada quien hacemos nuestro mejor esfuerzo por buscar el beneficio de Petróleos Mexicanos. Obviamente no siempre se coincidía en una u otra acción, parte de lo que se menciona de Ramones fue una de las acciones, pero hubo muchísimas decisiones. En el Consejo de ya termino, en 4 años que estuve de consejero, se tuvieron 610 decisiones de votación. Y en casi 60 reuniones de consejo de administración, hubo bastantes reuniones. De las 600 decisiones, todas se debatieron, en todas opinamos, y yo en mi caso particular, yo voté en contra en 20, de las cuales 5 eran administrativas y las demás eran de fondos, de contratos, etcétera. Pero todos, en cada reunión de consejo, todos los consejeros, los 4 consejeros, actuamos como consejeros independientes. Hay que buscar que, obviamente, porque así lo exige inclusive las leyes, que los consejeros independientes, ahora que se van a nombrar en Petróleos Mexicanos y en CFE, también tengan el carácter de consejeros independientes. El método de selección sí influye, obviamente, pero también influye la ética profesional de cada uno de los consejeros. Gracias. Gracias, doctor Gascaneri. A continuación, don Fulvio César Alarcón, su intervención. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, porque si alguna coincidencia se puede establecer aquí es que no hay manera de competir en rating con el Partido de México. Entonces, seré muy breve. En el caso, a empezar de la diputada Iracema, que me da mucho gusto coincidir de nuevo en tan breve tiempo, la preocupación que yo sostengo es que no hubo en estos momentos, o no ha habido en este proceso, una discusión seria sobre la forma de construir el mejor estamento de investigación e innovación tecnológica para el sector. Si revisamos las iniciativas, el Instituto Mexicano del Petróleo está mencionado una sola vez, con algún error además, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ni siquiera aparecen mencionados, y me parece que no puede haber este desfase en el cual estamos cambiando la naturaleza de nuestros principales organismos, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, volviéndolos empresas, sin siquiera una discusión sobre cuál debe ser el mejor acompañamiento de esos institutos. Me parece que eso es algo que espero se subsane. Por lo demás, en efecto, desde la reforma de 2005 se destinó, en aquel momento fue casi simbólico, el 0.05% del valor de la producción para el Instituto Mexicano del Petróleo. Con la reforma de 2008 se convirtió al 0.65%, ahí por tu gran apoyo de Rubén Camarillo, y destinado a su vez a 3 fondos, el propio del IMP, el de Desarrollo Sustentable y el CENER CONACYT Hidrocarburos. Lo que yo digo es que no veo la razón por la cual limitar. El 0.65 del valor de la producción normalmente anda entre 7,000 y 8,000 millones de pesos, es lo que se debería hacer, y creo que ese debería ser el piso de apoyo a la investigación, y lo que se ha dicho en varias ocasiones es que no se utiliza. Lo que yo creo es que no podemos pretender que un fondo de apoyo a la investigación tenga la misma naturaleza presupuestal que el rubro destinado a adquisición de papelería, por decirlo de manera muy coloquial. O sea, evidentemente la creatividad no tiene una fecha precisa, ¿no? Entonces sí, debemos repensar, eso es cierto, cuáles son los mejores mecanismos para aprovechar estos esfuerzos que se hacen desde el Estado en materia de investigación científica y tecnológica, porque además con la aprobación del Centro de Aguas Profundas en diciembre del año pasado, este fondo se quedó en ceros, ¿no? Entonces yo espero que al menos los recursos que provienen de la Ley Federal de Derechos sí se dirijan por completo al fondo. Me parece en la parte de la comercialización, efectivamente, yo incluso lo comenté, esto está pensado en los contratos de producción compartida. Necesariamente en los contratos de servicios, por ejemplo, seguiría siendo Petróleos Mexicanos Internacional, la producción de Pemex seguiría siendo comercializada por Pemex. Aquí lo importante es no perder de vista también el carácter geopolítico del petróleo, o sea, no es cualquier mercancía, muchas veces se le trata de reducir a cualquier mercancía, basta ver lo que está pasando en Ucrania para que nos quede claro que los hidrocarburos no pueden ser reducidos de manera tan simple a cualquier comercio internacional. Me parecen muy relevantes, quiero subrayarlo, las preguntas que hace mi buen amigo Rubén Camarillo. Efectivamente, creo que
si algo debemos buscar en este debate, y celebro que estemos intercambiando puntos de vista por primera vez de manera serena sobre el tema y sobre el fondo sobre todo, creo que es la integralidad, ¿no? Me parece que si no vemos la reforma desde una perspectiva integral, corremos el riesgo de que no haya coherencia en el nuevo modelo que se pretenda instaurar. Yo soy un convencido de que las políticas públicas requieren no solamente ser de calidad, sino ser coherentes entre sí para funcionar. Por eso yo comentaba que hay necesidad de definir claramente hacia qué modelo queremos transitar para el sector energético y ser entonces coherentes con ese modelo. No va a ayudar mucho si nos mantenemos a mitad del río en las diversas medidas. Sobre todo, yo soy un convencido de algo, además, que yo le escuché por primera vez a alguien a quien yo le tengo un enorme cariño personal y respeto intelectual, que es la maestra Ifigenia Martínez, que es esta idea de empresa productiva del Estado. Y si estamos optando por hacer de Petróleos Mexicanos una empresa productiva, pues la primera necesidad es que sea una empresa, y lo segundo ya es un apellido, pero el nombre propio es el de empresa, y debemos dar los elementos. Por eso yo coincido completamente con Rubén, en el sentido de que el gobierno corporativo, a mi juicio, no es el mejor en esta perspectiva. Se requiere que los consejeros, y algo lo comentaba Rogelio, en verdad tengan independencia de opinión y en verdad puedan emitir su punto de vista, sobre todo pensando en los largos plazos, ¿no? En el mediano, en el largo plazo, con plena independencia, ¿no? Que no sea un simple mote, sino que sea algo que defina la actuación en los gobiernos corporativos, y me parece que pensando en la principal empresa de este país, también se requiere que sea auténticamente un órgano del Estado y no solamente del gobierno federal, porque muchas de las decisiones trascienden a uno y a otro gobierno. Creo en ese sentido que la duración no ayuda, porque además la que se está proponiendo de 3 años, porque incluso en función del transitorio habría 2 por 1 año, por ejemplo. Yo no me imagino que otra motivación tendría alguien nombrado por 1 año que no sea obtener al menos una reelección por 3, ¿no? Entonces creo que es uno de los temas en los que sin duda habrá que revisar a profundidad. Coincido plenamente en el señalamiento de que el régimen fiscal debe ser el propio para propiciar que Petróleos Mexicanos pueda mantenerse como el operador dominante, que es una preocupación importante. Porque existen varias asimetrías, algo que también decía muy bien Rubén, lo fiscal no puede ser el elemento activo para para migrar de una asignación a un contrato. Tiene que ser mucho más la lógica industrial que permita una u otra figura. Y en ese sentido yo no veo coherencia en pretender que Pemex sea una empresa y por otro lado que sea la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, quien decida con quién se puede aliar Petróleos Mexicanos. Esa es una decisión de negocio, una decisión que tiene que sustentarse en una serie de sinergias que solamente conoce a profundidad el operador mismo. Ya en la reforma constitucional se le da esa facultad a la CNH, sin embargo creo que en la iniciativa, si solamente le agregamos que al final del día hay la opinión favorable de Pemex, al menos este matrimonio forzado tendrá algún grado de consentimiento, ¿no? Entonces creo que esos son datos en los que coincido plenamente. En la parte comentaba el diputado Ricardo Mejía sobre los Ramones, en efecto ya lo decía también Rogelio, no solo Rogelio y yo, los 4 consejeros consideramos que el esquema que se nos proponía no era el adecuado y se revisó a nuestra solicitud y se logró un cambio importante. Ahora, déjenme decirle algo, los Ramones se hizo con tanta premura porque la reforma que abrió, recordemos que el sector de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural ya está abierto desde hace 20 años. La reforma, sin embargo, no previó los incentivos suficientes para que la iniciativa privada participara, además del Estado, eso por un lado, y por el otro, desde el Estado se limitó presupuestalmente e incluso en términos de decisiones de inversión sobre la construcción de infraestructura, de tal suerte que caímos en el peor de los mundos. Ni se le permitió a Petróleos Mexicanos invertir en la infraestructura, el proyecto Los Ramones como tal, el trazado existe desde hace 7, 8 años, pero no se le permitió presupuestalmente a Pemex ejecutarlo, ni tampoco había los incentivos para que la iniciativa privada lo hiciera, y al final del día se está haciendo a la velocidad que se está haciendo, con las formas que se está haciendo para poder al menos
garantizar el abasto de gas, ¿no? Pero creo que son de las cosas que también se deben tener cuidado. Por eso decía que uno de los puntos centrales en esta reforma es qué papel le queremos dar al Estado y al operador nacional como actor económico. El gran tema, por supuesto, es la renta. Miren, en los casos de contratos de utilidad compartida y en los contratos de servicios, efectivamente puede no haber un reparto de renta, pero yo insisto, si al final del día va a haber un contrato de licencia, por ejemplo, podría diseñarse de tal manera que la renta se trasladará enteramente al Estado. El gran problema de eso es que yo les garantizo quedaría desierto. Nadie participaría en un esquema así. Por poner un ejemplo, es muy difícil, yo confieso que es una reflexión personal sobre si se puede poner un mínimo de renta en la ley. Yo lo veo muy complicado porque hay temas de complejidad geológica que harían esto demasiado rígido. Pero lo que sí puedo dar es un dato ya de la realidad, que es el caso del yacimiento Libra en Brasil, que se licitó hace algunos meses. A partir de un esquema más o menos complejo, o más bien bastante complejo, al final del día la expectativa es que, y como bien dice Rogelio, es la expectativa con los datos de hoy. Vamos a ver qué ocurre más adelante, pero en principio, con lo que se puede afirmar hoy, el Estado brasileño de que sin duda va a ser el principal yacimiento en los próximos años, espera obtener del orden del 85% de la renta a partir de la licitación que se hizo algunos meses, ¿no? Entonces, ese es un dato, ni siquiera pretendo que sea un ejemplo, es simplemente un dato de un caso concreto y reciente. Y en la historia ha habido circunstancias, por ejemplo, durante muchos años Venezuela se manejó con un esquema conocido como 50-50, pero fue una coincidencia. O sea, nunca hubo una legislación previa que dijera, esto es antes de la nacionalización, antes de la construcción de petróleos de Venezuela, ¿no? Hasta inicios de los años 70, pero fue una mera coincidencia que después quedó como una especie de valor establecido y el régimen fiscal anual se movía de tal suerte que hubiera este reparto entre los privados y el Estado venezolano, pero fue estrictamente una coincidencia que terminó siendo un elemento activo, ¿no? Entonces, yo aquí lo dejaría de momento y gracias. Gracias, señor Alarcón. Pues vamos a entrar a una segunda ronda de intervención de los grupos parlamentarios. Vamos a poner así el reloj. Hemos tenido intervenciones lo suficientemente amplias y generosas para dejar posturas claras y también los señores invitados, pero luego queremos dar un poquito más de fluidez. De tal manera que ahora le he pedido a mi compañero diputado secretario, don Tomás Torres, que me ayude en la conducción de esta fase. Diputado. Gracias, estimado presidente José Isabel Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y con la autorización del diputado Marco Antonio Bernal, al tiempo que reconocemos la participación de quienes conocen, de quienes son expertos en estos temas, pues para abundar en la suficiencia técnica de la materia que se aborda en las iniciativas que habremos de dictaminar. Efectivamente, colegas, amigos, amigas diputadas, ha sido una práctica de las comisiones que ahora estamos trabajando en las rondas, pues respetar, ser tolerantes con relación a los tiempos. Hemos concluido la primera ronda de 3 y de una de conclusiones de los grupos parlamentarios, de manera que del modo más comedido rogarles que nos ajustemos a los tiempos, y vamos ahora a darle el uso de la palabra de la fracción parlamentaria del Grupo Nueva Alianza a la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, por favor, adelante. Gracias, diputada. Con el permiso de los diputados presidentes, y sean nuevamente bienvenidos nuestros expertos invitados. En Nueva Alianza estamos conscientes de la necesidad urgente de renovar la estructura de Petróleos Mexicanos. Por ello, tenemos claro el compromiso de trabajar de manera responsable en la modificación del marco jurídico que se busca adoptar de esta reforma. Fortalecer a Pemex es y será siempre vital para el crecimiento económico y social de nuestro país. Con esta ley pasa de ser una paraestatal a una empresa productiva del Estado que gozará de personalidad jurídica y de patrimonio propio, así como de autonomía técnica, operativa y de gestión. Lo anterior fortalecerá sin duda las funciones y acciones de la empresa nacional respecto del área de los hidrocarburos.
Las y los diputados de Nueva Alianza consideramos que estos cambios son necesarios, mas no suficientes, para lograr obtener una empresa que nos coloque en los primeros lugares a nivel mundial, tal y como lo era hace algunos años. Con la reestructuración planteada en la citada ley, pugnamos en todo momento porque se busquen esquemas de transparencia y rendición de cuentas más eficaces, así como estrategias de protección al medio ambiente, evitando en todo momento el mayor impacto social en sus actividades. El contenido de la ley vislumbra cambios significativos internos que buscan hacer de la empresa un sector más dinámico y sin tanta burocracia. El Comité de Administración es el órgano de gobierno que más modificaciones recibe dentro de la ley, desde cambios en la forma de designación de los consejeros hasta los comités que lo integrarán. No podemos obviar que a partir de la aprobación del nuevo Consejo de Petróleos Mexicanos, también entrará en vigor el nuevo régimen fiscal descrito de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por lo anterior, me gustaría conocer su opinión respecto a las siguientes interrogantes. La estructura del Consejo Administrativo que plantea la nueva ley de Pemex, considerando la reducción y las integrantes de los comités que lo integran, permitirán a Pemex posicionarse como una empresa competitiva a nivel nacional e internacional. 2. ¿Qué mecanismos se pueden implementar para que tanto Pemex como las empresas privadas del sector promuevan la capacitación y compartan el conocimiento que permee las carreras técnicas o universitarias, a bien en la especialización del personal que ya labora? Y tercera y última, la nueva ley de Pemex vislumbra cambios significativos internos, complementándose la modificación o desaparición de los 4 subsidiarias actuales. ¿Qué implicaciones tendrá esto en la operación de Pemex? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputada. Ahora corresponde a la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo. Por favor, adelante. Muchas gracias, señor secretario. Yo, en la idea de tomar el consejo del exconsejero Fluvio Ruiz y tratar de ver la reforma desde una perspectiva integral, iniciaría, y valga la redundancia, desde el principio. Y yo les preguntaría sobre la reforma constitucional, ¿cuál es el verdadero impacto de quitar el carácter estratégico a la industria energética y cómo afecta a la seguridad energética del país? Porque habemos quienes pensamos y nos da la impresión que para darle la vuelta, para decir que Pemex no se privatizaba, que el petróleo seguía siendo de los mexicanos, este gobierno, y sobre todo para permitir evidentemente la inversión privada y sobre todo la extranjera, este gobierno va un poco más allá, modifica la Constitución poniendo en riesgo no solamente la estabilidad del país, sino su seguridad energética, y me gustaría saber cuál es su punto de vista al respecto. Y mi siguiente pregunta la centraré específicamente en lo que tiene que ver en el régimen fiscal de petróleos mexicanos. Como todos sabemos, esta ha sido la argumentación, ustedes mismos ya lo han dicho, esta ha sido la argumentación para esta reforma energética, que Pemex no sirve, que no es una empresa productiva, inclusive en las campañas mediáticas que ha llevado este gobierno, como ya se ha dicho, dicen que bajaría la gasolina inmediatamente, el gas, la electricidad, pero lo que no se dice es que Pemex tenía altas cargas fiscales y que esta reforma no soluciona estas cargas fiscales, como ya lo ha comentado de alguna manera el exconsejero Fluvio Ruiz. La ley de ingresos sobre hidrocarburos le sigue manteniendo la misma carga fiscal a Pemex y, como ya se ha mencionado, finalmente Pemex queda al mercado abierto, pero a un régimen controlado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más allá, en un comparativo, según datos de la Auditoría Fiscal, de la Auditoría Superior, la carga fiscal que tiene Pemex es del 105%, en comparación con, creo, los que ustedes pueden considerar los peores ejemplos en el tema energético, como es Venezuela, que solamente tiene el 78%, o Brasil, con quien se quiere comparar a México, que tiene el 47%.
Y sobre este tema, entonces, mi pregunta iría en dos sentidos. Primero, ¿cuál es el régimen no solamente fiscal, sino de finanzas públicas que creen ustedes que sería ideal que propusiera esta reforma? Porque Fluvio creo que hablaba de algo que tiene mucha relevancia. El hecho de tratar a Pemex como una empresa privada no necesariamente tiene que ver con que será una empresa ni productiva ni eficiente. El caso claro en relación con la reforma energética y con el tema energético es Oceanografía. Tenemos una empresa que no es ni falta de corrupción, que tiene grandes problemas financieros y que bueno, está ahí el gran fraude que ha hecho al país y que ha hecho a Pemex. Entonces, ¿es realmente necesario privatizar una empresa para que esta empresa sea productiva o podemos asegurar que puede haber una empresa productiva del Estado que sea eficiente, sin corrupción y que no necesariamente esté al libre albedrío, no solamente la Secretaría de Hacienda, sino de privados? Y cerraría preguntándole al señor Gasco Neri respecto a la ronda cero en su exposición, ¿qué pasará con las áreas que se le retiren a Pemex de lo que se reserve la CENER? Porque si Pemex ya invirtió en estas áreas y encontró reservas, ¿cómo va a exigir Pemex al Estado que se le compense en estas áreas si la CENER decide reservárselas en la ronda cero? Muchas gracias. Gracias, diputada Lilia Aguilar. Le otorgamos el uso de la voz al diputado Ricardo Mejía Verdeja, de Movimiento Ciudadano. Por favor, adelante. Gracias. Preguntas muy concretas y pedir que puedan abundar. El consejero Fluvio Ruiz Alarcón, usted dijo que en el caso de los Ramones hubo luego una respuesta satisfactoria. Quisiera que nos pudiera profundizar en eso porque, y esta pregunta es para los dos, el tema de la corrupción que puede venir a partir del nuevo modelo de operaciones en el sector energético, los contratos de utilidad compartida, de producción compartida, las licencias, el tema de la fiscalización, de los costos. Ya, háblenos del tema, los dos, háblenos a profundidad del tema de la corrupción, a partir de la experiencia de los Ramones y de los casos todavía pendientes de Oceanografía, de Hewlett Packard, de Siemens, de Mexicana Lubricantes y todo el amplísimo catálogo de casos de corrupción no aclarada en Pemex y en el sector energético. Doctor Gasco Neri, la propaganda gubernamental insiste en la reducción de las tarifas de electricidad y usted fue director de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Considera usted esta propaganda mentirosa a partir de las afirmaciones del subsecretario de Electricidad que dice que si bien nos va en 2 años, que además no se pueden decretar estas modificaciones que dependen de varios factores, en su opinión, ¿es viable de manera inmediata la reducción de tarifas de electricidad? Por otro lado, quedó pendiente ahí el tema de los productores independientes, que pudiera profundizar a partir de su experiencia, porque vemos que a la Comisión Federal de Electricidad le han estado dejando únicamente los consumidores domésticos. Entendemos que hay un interés público y social, pero detrás de este discurso, en teoría de interés público, también hay una descapitalización de la empresa, porque todos los grandes clientes ahora pasan al sector privado o a la autogeneración. A los dos, como la pregunta, el tema de la fractura hidráulica o fracking, ¿cuál es su posición para la explotación del gas de lutita o de pizarra que se está operando y que ha sido prohibido en países como Francia, Bulgaria, en Los Ángeles y declara la moratoria en varios países? ¿Cuál es la posición de ustedes? El gobierno, a través de la subsecretaria de Hidrocarburos, fue omisa. Nos interesa el tema. Y por último, el tema de la servidumbre que se está instituyendo en la ley de hidrocarburos, en los capítulos 3 y 4 de esta propuesta de ley, que hablan de poder prácticamente expropiar por causas de utilidad privada predios. ¿No consideran que esto es un atentado a la
propiedad privada y social del país. Quisiera también sobre estos temas, propuestas y preguntas muy concretas y esperamos lo mismo en las respuestas. Es cuanto. Gracias, diputado Mejía Verdeja. Le otorgamos ahora el uso de la palabra por su orden a la diputada Laura Jimena Martel Cantú. Por favor. Muchas gracias, presidente. Es importante resaltar que las iniciativas cumplen cabalmente con la reforma constitucional y que son altamente responsables en fijar una transición ordenada que mantenga siempre como prioridad el cubrir las necesidades básicas de salud, educación e infraestructura. El cambio fiscal de mayor trascendencia para Pemex y la CFE consiste en que como empresas productivas del Estado deberán en todo momento buscar la generación de valor. Es por ello que la carga fiscal a la que están sujetos se irá reduciendo de forma gradual. Como ya lo han mencionado, hoy las finanzas dependen en gran medida del petróleo, pues alrededor de 40 centavos de cada peso del presupuesto dependen de él, por lo que se deberá fortalecer tanto a Pemex como a la CFE en empresas productivas del Estado y transitar en su régimen fiscal. A mí me gustaría ahora sí que preguntar de manera directa. Por cuanto hace a las atribuciones del comité, se establece que cuando las reservas sea mayor al 3% del PIB, por conducto de su presidente, podrá encomendar a la Cámara de Diputados la asignación de recursos de diferentes rubros, como ya se ha mencionado. En esta ocasión, quisiera referirme específicamente a las inversiones en becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados. ¿Qué mecanismos, desde su punto de vista, pudiéramos implementar para contar con un capital humano capacitado para poder hacerle frente a la implementación de la reforma energética? Porque como todos sabemos, necesitamos ingenieros que estén especializados en temas muy específicos. De antemano, muchas gracias por su respuesta. Gracias a usted por sus preguntas, diputada Martel. Corresponde ahora al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a Carol Antonio Altamirano, por favor, sus cuestionamientos. Muchas gracias. En primer lugar, desde el PRD queremos celebrar este encuentro. Es un encuentro muy productivo, ha habido claridad en las exposiciones, ha habido aportaciones y elementos de análisis interesantes y celebramos pues que este debate se haya abierto, que de una pasarela de funcionarios hayamos pasado a escuchar las opiniones de los expertos y ojalá, así como escuchamos en el análisis estos planteamientos, desde el PRD esperamos que también se reflejen en el dictamen. Por otro lado, también quiero señalar, y esto fue importante, y escuchar a los expertos, porque las dos sesiones anteriores, la percepción de los legisladores es que con la presencia de los funcionarios, lo que dejaron fueron confusiones, desánimo en los legisladores, muchas preguntas sin respuestas y algunas afirmaciones temerarias e irresponsables. Voy a formular de manera concreta 4 preguntas. La primera tiene que ver con la captura de la renta petrolera. Los funcionarios del Ejecutivo, al argumentar el proyecto, coincidieron en afirmar, así lo dijeron, que el 100% de la renta petrolera será para la nación y que las empresas no tendrán acceso a ellas. Así lo dijeron. Ahora bien, si revisamos la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en esta iniciativa no encontramos algún margen mínimo de recaudación, tampoco se incluyen cálculos de la recuperación de contribuciones y contraprestaciones. Es más, así como está planteada la captura de la renta petrolera en la Ley de Hidrocarburos, se otorga una gran discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda para decidir qué costos le va a reconocer a cada contratista. Repito, se otorga una gran discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda para decidir qué costo le va a reconocer a cada contratista. Si esos costos resultan inflados de cualquier modo, automáticamente
los contratistas se van a quedar con una parte de la renta petrolera. Aquí está para nosotros un gran riesgo. Esto, compañeras y compañeros, no solo puede representar la gran mentira de la reforma energética, sino puede representar un desfalco de enormes proporciones para el país. De ahí la pregunta de manera concreta a los tres expertos. ¿Creen que resulta necesario incorporar en la ley una regla general que permita acotar la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda que propone la ley? Segunda pregunta, que tiene que ver con ciencia y tecnología. La propuesta del artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto establece un límite de 5,000 millones para la ciencia, el desarrollo de los recursos humanos y el cumplimiento de los compromisos ambientales. Señores expertos, ¿ustedes consideran que ese límite es correcto? Si el gobierno no invertirá los recursos necesarios, ¿está previsto que el sector privado realice contribuciones específicas que sirvan para financiar ciencia y tecnología? Para nosotros, y aún asumiendo que existiera un problema para el uso eficiente de los recursos destinados a la ciencia, ¿por qué razón se limita ese recurso en vez de pensar en nuevas reglas que hagan más eficiente el uso y la aplicación de los montos asignados? La tercera pregunta tiene que ver con el Fondo Mexicano del Petróleo. Al analizar el destino de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo, es importante considerar los recursos correspondientes de las entidades y municipios. El Ejecutivo sostiene que los recursos no sufren variaciones respecto de este ejercicio, pero el problema que se ignora es la proporcionalidad del reparto respecto del crecimiento del PIB. De acuerdo con el Ejecutivo, con la reforma se incrementará en por lo menos 1 punto del PIB. Esto significa, en términos nominales, 164,000 millones de pesos adicionales de acuerdo a la medición del INEGI. La pregunta es para ustedes, si ante las carencias en el desarrollo de las entidades, en especial la necesidad de infraestructura de gran impacto, ¿es correcto que a los estados y municipios les digamos que México tendrá un incremento de la riqueza, pero que a ellos solo les toca el mismo porcentaje del año pasado? La cuarta pregunta tiene que ver con la transición energética. El país está comprometido a que el 35% de energía migre a energías limpias. Eso dice la Estrategia Nacional de Energía, que aprobó el Congreso a propuesta del Ejecutivo. Eso significa un costo muy importante. Se trata de dejar de usar combustibles fósiles para generar electricidad. Es un problema enorme y destinarle solo 1,000 millones de pesos a nosotros nos parece ridículo. Se fija una meta faraónica, 35%, y se destinan recursos insuficientes, recursos ridículos. Nosotros sentimos que en esta propuesta no hay seriedad y no sé si el Ejecutivo piensa que en la Cámara de Diputados somos legisladores ingenuos. Quisiéramos pues escuchar la opinión de ustedes, si la meta faraónica es del 35%, ¿qué opinan de que en el artículo 88 de la Ley de Presupuesto solo se destine 1,000 millones de pesos? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias por su participación, diputado Carol Altamirano. Toca ahora al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la voz del diputado Jorge Rosiñol, hacer sus planteamientos. Sí, por gracias. favor. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por mi conducto, hacemos los siguientes cuestionamientos. Si consideran que con los esquemas de contratación de utilidad compartida, de producción, de licencias y de servicios, la industria petrolera podrá tener un mayor impulso y desarrollo, y si a su consideración
Estos esquemas de contratación traerán importantes beneficios al Estado mexicano y en consecuencia a su población y a la mano de obra especializada. De acuerdo a su presentación, consideran que nuestro país puede alcanzar una producción de 3.5 millones de barriles de petróleo en el largo plazo, como se ha planteado en esta reforma. Consideran que el esquema de contraprestaciones propuesto en la reforma energética es acorde a las prácticas internacionales y si es acorde a la realidad de la industria petrolera mexicana. Nuestro país cuenta con el capital humano para hacer frente al desarrollo de la industria energética y si las empresas productivas del Estado pueden competir con los nuevos competidores, dados sus pasivos laborales y su gran plantilla de trabajadores, y cómo esto afectaría a los costos de las empresas productivas del Estado. A su consideración, ¿qué tanto afectan las atribuciones que tiene o que se le dan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la reforma energética, en el desarrollo de las empresas productivas del Estado? Y una última, si la empresa del Estado, Pemex, quiere asociarse con alguna empresa, ¿lo podrá hacer? ¿O será designado por la autoridad, o sea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de un proceso de selección tanto de tecnología, de costo, de beneficio? Estos son los cuestionamientos para ustedes. Muchas gracias. Ha concluido, diputado Rossiñol. Corresponde ahora al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional su participación y le vamos a pedir al diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez haga uso de la palabra para ese propósito. Muchas gracias, secretario. Con el permiso de los diputadas y diputados aquí presentes, pues en primer lugar agradecerle mucho a nuestros expositores los planteamientos que han hecho esta mañana, que sin duda contribuyen a una discusión más profunda en torno a esta reforma, a estas leyes secundarias relativas a la reforma energética. Yo quisiera compartir con las compañeras y compañeros diputados 3 reflexiones que considero importante a partir de lo que se ha comentado esta mañana. Y que las 3 tienen que ver con el Fondo Mexicano del Petróleo. En primer lugar, lo que la ley para el Fondo Mexicano del Petróleo contempla es que el ingreso proveniente de la renta petrolera se vaya en primer lugar al presupuesto de egresos de la Federación, es decir, el 4.7% como un piso, no quiere decir que sea el máximo, sino el mínimo, precisamente se vaya a poder hacerle frente al gasto público. Y aquí creo que hay un tema que considero importante, porque si bien es cierto, la ley que crea el Fondo Mexicano del Petróleo contempla como una de las posibilidades el poder invertir en ciencia y tecnología y en energías renovables, también es cierto que este recurso, este 4.7% que se va al presupuesto de egresos de la Federación, también habrá de hacer lo propio para estos 2 temas. Quiere decir que de este recurso, una cantidad, este 4.7% del PIB, una cantidad importante se va a la inversión en ciencia y tecnología y otra cantidad importante se va a energías renovables. Quiere decir que el beneficio es doble, porque por un lado estamos contemplando que los excedentes que pudieran venir de una mayor producción se vayan también a inversión en esta materia, pero por otro lado, ese 4.7% inicial vaya a ser precisamente para ese tipo de inversiones. Y pongo el caso del incremento que ha tenido el PEF, el presupuesto de egresos de la Federación, de un 20% en el 2003 en ciencia y tecnología y de un 14% en el 2014 también para ciencia y tecnología. Entonces creo que el avance que ha habido en materia de presupuestos de egresos de la Federación, no solamente para la inversión en ciencia y tecnología, sino también en energías renovables, en donde el Fondo para la Transición Energética creció de 400 a 1,000 millones de pesos en tan solo un año, y esto pues creo que es una buena noticia en materia de inversión para energías renovables. Segundo, se comentaba aquí que el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso tiene el voto de calidad.
y ciertamente lo tiene, pero también hay que decir que son 4 integrantes independientes del comité técnico, lo que hace una mayoría. Quiere decir que si las decisiones, de acuerdo a la propia ley, se toman por mayorías, que es una posibilidad, pues tendría en este caso los consejeros independientes la posibilidad de tomar decisiones independientemente de que los consejeros del gobierno puedan tener una posición distinta a lo que hace los consejeros independientes. Y la otra, la autonomía, bueno, pues hay muchas discusiones respecto a cómo sería el camino más adecuado para poder hacer que los consejeros independientes sean eso, independientes, y hay ejemplos en donde precisamente a partir de lo que se ha hecho con otros organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se vota en este caso por el Senado de la República a partir de las 2/3 partes. Entonces, creo que el hecho de que el Senado de la República se involucre en la designación de los consejeros independientes le da ese nivel de autonomía que estamos esperando de los propios consejeros. Yo tendría una pregunta al doctor Gascaneri. Partiendo de que la ley de la industria eléctrica va, entre otras cosas, a abrir la posibilidad de que se genere un mercado de energía en materia de generación, ¿qué va a pasar con la Comisión Federal de Electricidad, quienes va a conservar en este caso la exclusividad o el monopolio para la venta de energía doméstica en las casas, en el momento en el que exista una planta generadora de energía de CFE que ofrezca un precio determinado a 1 kWh versus otra empresa que pudiera estar inmiscuida también en el mercado de energía y que pudiera ofrecer condiciones mejores para CFE, de tal manera que CFE tenga la opción, ya la comercialización, tenga la opción de poder escoger entre A o B en términos de costo de producción de ese kilowatt hora en el momento en el que se produce la energía? Antonio Francisco Astiazarán. Doctor Gascaneri, con la ausencia, pero también con la autorización del maestro Fluvio Ruiz, se ha planteado por los grupos parlamentarios, doctor, estimados colegas, el que para darle mayor integralidad a las respuestas y con el propósito también de tener mayor oportunidad para ello, de que habiendo concluido la segunda ronda de cuestionamientos de preguntas de los propios grupos parlamentarios, pasáramos inmediatamente a las preguntas que corresponden a la tercera ronda, con esa finalidad, de manera que habrá que ser respetuosos también de las aficiones y sobre todo de aquellas que tengan una contribución al sano esparcimiento, pero por ahora un tema fundamental es la reforma energética y creo que todos coincidimos en ello. Por esa virtud le vamos a dar el uso de la palabra al diputado, a nuestro compañero secretario Javier Treviño Cantú, el uso de la palabra para que en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional vayamos a la tercera ronda de preguntas. Por favor, adelante. Muchas gracias al diputado Tomás Torres, y dado que iniciamos esta tercera ronda y a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, yo quiero agradecer cumplidamente una vez más al doctor Rogelio Gascaneri, al doctor Ruiz Alarcón y al doctor Fonserrada sus presentaciones, y realmente que nos han ayudado a entender mucho mejor muchos de los temas que hemos estado analizando en las últimas semanas en estas comisiones unidas de Hacienda y Energía. Y además de los temas fundamentales sobre los detalles de la reforma, a mí sí me gustaría preguntarles a los dos expertos que tenemos la suerte hoy de tener aquí con nosotros, preguntarles un tema mucho más amplio y realmente después de que se ha debatido y discutido sobre la pertinencia y sobre el momento de la reforma energética, la gran preocupación es no solamente lo que está ocurriendo en México, sino lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo que nos gustaría saber por la experiencia que ustedes tienen es cuál es la visión que tienen, debido a que vemos un fenómeno muy claro. Hubo una revolución tecnológica, energética que nadie previó en los últimos 10 años, porque si hablamos de hace 20 años, nadie imaginaba lo que iba a ocurrir en estos días. Entonces vimos una gran revolución tecnológica energética. Por el otro lado, vimos que la oferta de energía en el mundo está migrando del Medio Oriente hacia América del Norte, debido a esta revolución
tecnológica en el campo de la energía. Por el otro lado, estamos viendo también que la demanda de la energía en el mundo está migrando de América del Norte hacia el Pacífico. Y la pregunta es, ¿qué papel debe jugar México en este nuevo entorno geopolítico internacional? La energía se convierte realmente en la palanca de América del Norte, incluyendo México, Estados Unidos y Canadá, en una nueva composición geopolítica del mundo. Y si la energía se convierte en esa palanca, ¿qué papel debemos estar jugando? Y si realmente tenemos tanto tiempo como algunos dicen que tenemos mucho tiempo para seguir deliberando sobre este tema, o realmente hay la urgencia de poder avanzar y tomar decisiones claras, contundentes en cuanto al papel que tiene que tomar México ante este cambio importante en el escenario internacional. Y aunado a esto, realmente el tema de la reforma energética no solamente tiene que ver o con el petróleo o con Pemex o con las aguas profundas o con las lutitas. Realmente el tema de la reforma energética tiene que ver con la competitividad de la planta industrial de México ante esta nueva realidad en la que vemos que hay un proceso de reindustrialización en América del Norte. Y también si la decisión es, bueno, ¿qué papel debe jugar México en este nuevo entorno de reindustrialización de América del Norte, donde las decisiones se están tomando hoy con base en los costos de la energía? Así es de que la pregunta concreta es ¿cuál es la opinión de ustedes como expertos del cambio geopolítico en el mundo, de la urgencia de avanzar en esta reforma energética y del papel que México debe jugar en este nuevo entorno internacional? Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Treviño Cantú. Al Partido Acción Nacional le toca ahora, por la voz de nuestro amigo el diputado Juan Bueno Torio, por favor, sus preguntas. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos los invitados. Muchas gracias por sus planteamientos y exposición. La realidad nos trae al debate muchos de sus comentarios y de sus planteamientos. Como aquí se dijo, uno muy importante que tiene que ver con la administración del fondo y el manejo de los recursos para que evitemos que pueda impactar el dinero excedente del petróleo en la inflación del país, y sobre todo el comentario sobre la forma de elegir a los consejeros o a los miembros del comité técnico del fondo, que también me lleva a hacerles una pregunta a ustedes que fueron, uno fue consejero de Pemex y el otro lo es aún. ¿Cómo consideran ustedes que puede nombrarse a los consejeros de Petróleos Mexicanos y a los miembros del comité técnico del fondo para garantizar realmente su independencia? Siempre estamos planteando que en la ley deben ser independientes. ¿Cómo pudieran ustedes sugerirnos encontrar un mecanismo para poder nombrarlos y que garantice realmente su ineficiencia, su independencia, su independencia? Seguro que para la ineficiencia hay muchas respuestas, seguro que hay muchas respuestas, su independencia. Por otro lado, ustedes en su experiencia también, y lo han mencionado aquí, el cost cap o el límite del costo que hoy tiene Petróleos Mexicanos y que tiene que ver con su régimen fiscal, es parte de su régimen fiscal. ¿Cuál consideran ustedes que debe ser en este momento ese límite del costo para el caso de que Petróleos Mexicanos continúe en el proceso de las asignaciones y esté bajo el régimen fiscal que hoy le da la ley de derechos? Por otro lado, pues sí, su comentario es muy importante de revisar toda la ley en la integralidad, y por eso es que estamos discutiendo aquí parte de las leyes que están en el Senado y lo que tiene que ver con el régimen fiscal de Pemex. Pues nosotros en el PAN tampoco estamos de acuerdo, ya lo dijo mi compañero Camarillo, que el régimen fiscal de Pemex para el caso de las asignaciones corresponda simplemente a haber copiado la parte de los derechos y que todo siga como está. Nosotros consideramos que evidentemente el régimen fiscal de Pemex se tiene que modificar a como está planteado en la iniciativa. Y como, por último, en la experiencia que han tenido ustedes en Petróleos Mexicanos, ¿cómo ha impactado
la problemática para la ocupación superficial de predios, en el respeto a los dueños de las tierras para las actividades productivas que se debe hacer en Petróleos Mexicanos o en cualquier otra empresa que vaya. Nosotros, desde luego que estamos en contra de que en esta ley aparezca la posibilidad de cualquier expropiación a los dueños de la tierra o a los poseedores de la tierra, tratándose de ejidatarios o comuneros o tierras comunales. Por lo tanto, sí, su comentario a este sentido nos sería muy útil. Y por último, preguntar cuándo consideran ustedes, en la experiencia y el conocimiento que les da haber estado en la empresa, será el pico de producción de crudo a nivel mundial, porque eso tendrá que ver mucho en el impacto de los precios del crudo, vinculado a la demanda que hoy está creciendo en China y está creciendo también en Estados Unidos, y reflejará los precios del petróleo hacia el futuro, que tendrá que ver también con el ahorro que tendrá el Fondo Mexicano del Petróleo a largo plazo y el destino que le pueda dar de esos excedentes a las pensiones, a las becas, a la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, que es un reto, y a la inversión en infraestructura, inversión productiva en infraestructura, que son los elementos que tiene el fondo. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias a usted, diputado Buenotorio. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Luis Ángel Espinosa Cházaro hará los planteamientos que le corresponden. Por favor, adelante, diputado. Gracias, diputado secretario. Bienvenidos, consejeros, a esta Cámara de Diputados. Lástima que no está ya el doctor Fonserrada. Él hace un planteamiento que originalmente se escucha muy atractivo, respecto de que con esta reforma vendrán más capitales y al haber más capitales habrá más extracción y por lo tanto más empleo. En 2004 se extrajeron 3.5 millones de barriles de petróleo diario, que es la meta que ahora tienen, y el desempleo fue de 3.78, el más alto desde 1997. Entonces es equívoco pensar que con la atracción de inversión, por un lado, reactivarán la economía tan magra que tenemos, porque no se hace una reforma energética solamente para eso, valga la pena decirlo, pero por otro lado no se da de inmediato la traducción en los empleos. Entonces se le miente a la gente que tiene todo el derecho de buscar mejores estadios económicos, se le miente deliberadamente haciendo un planteamiento que ese es el fin último de la reforma energética. Yo tendría un par de preguntas para ambos consejeros con la experiencia que tienen. Le preguntaría sobre todo al ex consejero Gasca Neri, ¿cuál es su particular punto de vista sobre el hecho de que la solicitud de ronda cero en Pemex no haya pasado por el Consejo de Administración? He estado atento de algunas manifestaciones que en su momento se hicieron por parte de usted respecto de que es el órgano máximo, o sea, que hay que ocultar en la ronda cero para que la misma no pase por el Consejo de Administración de la propia empresa. Mi segunda pregunta para ambos sería muy clara y muy puntual, y es si ustedes considerarían lo que hoy estamos discutiendo, la reforma energética, como una reforma eminentemente extraccionista. Esto es, si ya vimos que cuando hemos extraído 3.5 millones de barriles de petróleo diario no hemos sido un mejor país, bueno, ¿para qué entonces la urgencia y el ritmo? Entonces, la pregunta concreta que yo le solicitaría fuera muy puntual en su respuesta es una reforma eminentemente extraccionista, sí o no. La siguiente, y para concluir, es si se considera que en los términos de lo que está, no del discurso político, hay piso parejo en la competencia entre Pemex y los demás competidores que se plantea que vengan, porque no vemos el cambio del régimen fiscal real para la paraestatal, no está, ya lo decían los dos compañeros del PAN, y entonces sin un cambio de régimen fiscal y con la discrecionalidad para Hacienda, pues corremos el grave riesgo, ¿no?, de predestinar a Pemex a ser un jugador relegado en su propio terreno. Entonces me gustaría escuchar las consideraciones de carácter fiscal, no de lo que se pretendería
en el discurso político, sino de lo que está en la letra de lo que estamos discutiendo respecto del régimen fiscal de Pemex. Por sus respuestas, anticipadamente les agradezco. Gracias, diputado Espinosa Cházaro. Le toca ahora al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, del que formo parte, y en el nombre del mismo haré uso de la palabra, y solo para darle, compañeros, compañeras diputadas, congruencia a los tiempos que nos hemos ido marcando en la dinámica de estas comparecencias, de estas ponencias que de suyo han sido y son muy importantes, y que han abundado sobre los temas en materia de las iniciativas, y que estamos colocados en la fase justamente de su análisis y de su discusión, de esta que sin duda es la más importante de las reformas que se ha planteado desde la Constitución Federal hasta su marco legal secundario. Por lo que hace a nuestro grupo parlamentario, yo debo señalarles que quienes estamos en la política, de cualquiera de los partidos o de los grupos parlamentarios, tenemos el deber, y sobre todo en ocasiones en un desánimo y en un profundo debate sobre ciertos temas ante nuestra sociedad, pues de generar una esperanza, de transmitir un mensaje de que esto puede ser bueno para México. De otra suerte, cualquiera apostaría a continuar por el camino en el que se está. En el grupo parlamentario del Partido Verde consideramos que no es solo para sacar más petróleo o para explotar más el gas, sino para generar una inversión racional, mayor inversión, empleo, ingreso, pero que esto se repercuta en la gente, en precios, en tarifas, y en esto que tiene sentido para la sociedad, mejor y mayor educación, salud, oportunidades para los jóvenes. Pero esto debe ser sin duda en un marco de sostenibilidad. De otra suerte es, como lo hemos venido haciendo, con un deterioro severo del medio ambiente, pero además nos estamos comiendo lo que estamos sacando, y no solo eso, seguimos debiendo y seguimos pidiendo prestado. Seguramente estos son aspectos que podemos compartir, pero para nosotros son fundamentales. De suerte que la postura del grupo parlamentario ha sido reiterada, respaldar siempre y cuando esto tenga un marco de realización en esos términos. Por lo demás hay que decirlo, si algún país tiene un marco legal tan vasto y tan grande, seguramente es este. Pero no ha sido necesariamente la pauta de la conducta de sus ciudadanos y de sus funcionarios la ley. Seguramente tendremos que ir, pero eso tiene que ver con nuestra postura, en un convencimiento y en un pacto ético, que aquí se ha dicho varias veces, y que lo hacemos nuestro. Eso en términos generales y a manera también de conclusión, solamente y reconociendo una vez más la participación de los ponentes, gente que conoce, que vive y ha vivido la experiencia en la práctica de estos temas, dos planteamientos específicos. Por el significado que tiene el ingreso en México para la construcción de los presupuestos, una modificación radical del régimen fiscal de petróleos mexicanos, ¿de dónde llenaríamos el vacío de lo que se deje de recibir por la contribución de este sujeto pasivo que es Petróleos Mexicanos? Y la otra, si tenemos un cálculo y una perspectiva, es decir, un ejercicio de futuro con relación al régimen de contratación, al modelo de contratación de Pemex y los pasivos laborales y de seguridad social. Por sus respuestas, muchas gracias, y con la autorización de ustedes para continuar en esta dinámica, le otorgo el uso de la palabra a don Ricardo Mejía Verdeja de Movimiento Ciudadano para que haga las preguntas
que vea pertinentes. Muchas gracias. Gracias, secretario. Primero que nada, reiterar las tres que hicimos para que en estas dos rondas no se pierdan ahí con tanta pregunta. Sobre la reducción de tarifas de electricidad, ¿qué opinan? Sobre todo el doctor Gascaneri como exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad. Si es mentirosa esta propaganda y por otro lado, si es viable la reducción de la tarifa como la está proponiendo el gobierno, que nos explicara eso. Segundo, el tema de la corrupción, o sea, profundizar en el tema de los Ramones, pero todos los casos de corrupción, y si esta reforma energética sin los controles adecuados, sin la fiscalización adecuada, no va a redundar en mayor corrupción. La tercera que hicimos fue sobre esta expropiación por causa de utilidad privada que se está viendo, que es verdaderamente alarmante, casi es nosotros lo hemos definido como un régimen neoporfirista porque se está volviendo a darle toda la cancha a las empresas transnacionales, no solamente para que exploten nuestro recurso más preciado, sino que también para que el Estado ahora sea el policía de las transnacionales. Entonces quiero una respuesta sobre eso. Las otras preguntas serían, sobre todo para el doctor Gascaneri, el método de cálculo de las tarifas de porteo no se encuentra especificado en la reglamentación secundaria. Si la Comisión Reguladora de Energía impone tarifas bajas, por ello, la pérdida recaerá directamente sobre la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Si de esta manera no se está atentando nuevamente contra la viabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. La electrificación rural se financiará a través de un fondo construido con los ahorros que impliquen las mejoras en eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, a mayor eficiencia, mayor ahorro, pero no dedicado a la capitalización de la empresa para poder competir y poder también ir por otros tipos de clientes, sino que van al fondo de electrificación de comunidades. ¿Qué incentivos tendría entonces la Comisión Federal de Electricidad para incrementar la eficiencia si el ahorro no se verá reflejado en mejoras para la comisión? ¿Usted estaría de acuerdo en que se impusiera este mismo esquema para las empresas privadas para que pudiera avanzarse en la electrificación de tantas comunidades que siguen sin luz en el país? La última y nos vamos. Las empresas exitosas estatales de energía en el mundo no están sujetos a techos presupuestales porque se entiende que su inversión no es gasto público, ya que generan su propia fuente de repago, es decir, son inversiones que pueden generar su propio mecanismo para irse amortizando. Con los actuales precios del petróleo esto es más cierto que nunca, dado el precio que actualmente tiene el barril y más con la proyección que usted, exconsejero Neri, nos hacía y también consejero Fluvio. ¿Por qué no aceptar este concepto para que Pemex pudiera desarrollar una serie de proyectos rentables que ahora se van a entregar a las empresas privadas? Es decir, Pemex los podría desarrollar si no estuviera sujeto a esta limitación presupuestal o, en su caso, crear una nueva empresa productiva del Estado, sana, que pudiera hacer estas inversiones y que pudiera haber un retorno, que pudieran amortizarse y no estar entregando esto a particulares donde además no hay ningún control de parte del Estado. Gracias. Gracias, diputado Mejía Verdeja. Diputada Lilia Aguilar Gil, en nombre de su grupo parlamentario, el Partido del Trabajo, haga uso, si así lo desea, de la voz. Lo deseo, señor diputado, muchas gracias. Yo hablaré de tres casos en específico, de tres cosas en específico, y en eso versarán mis preguntas: sobre corrupción, sobre transferencia tecnológica e infraestructura y sobre el tema del Fondo Mexicano del Petróleo. En primer término, y creo que otra de los grandes mitos que tiene esta reforma es que
pareciera que al permitir la inversión privada en Pemex se acabarán todos los casos de corrupción y entonces esta empresa trabajará suave y eficientemente y será productiva, etcétera, etcétera. Pero, y creo que se ha preguntado aquí ya veladamente sobre si realmente esta reforma viene a atacar los grandes problemas de corrupción que se tienen en la paraestatal, no solamente en el tema de contratos, que en esta Cámara de Diputados tenemos una comisión especial para analizar solamente casos como el de Oceanografía, Mexlub, Hewlett Packard, entre otros, sino estamos hablando de casos de corrupción específicamente que tienen que ver inclusive con el tratamiento que se le puede dar al sindicato y que podemos asumir que recaen grandes casos de corrupción como el ordeñamiento de ductos, que ahora sabemos que hasta el narcotráfico vende gasolina en algunos estados de este país. Entonces, mi pregunta en concreto sería si realmente entre todas estas leyes que estamos analizando hay una fórmula para eliminar la corrupción de Petróleos Mexicanos como con una varita mágica, como se ha dicho, o es este otro de los mitos que tiene la reforma. Y segundo, si hay en este caso en específico algún tratamiento para el tratamiento, del sindicato, porque sí hay excepciones para el pago de utilidades a los trabajadores, específicamente en lo que tiene que ver con los contratistas y los asignatarios, que no se les repartirán estas utilidades a los trabajadores, pero no nos queda claro qué tratamiento se le da específicamente al sindicato. Y sobre el tema también de adjudicación de contratos, aquí nos llama mucho la atención y quisiéramos saber su opinión sobre que solamente se tome la variable o la naturaleza económica de los contratos y los incentivos perversos que esto generará para la asignación de los mismos. Es decir, no se toma ninguna otra variable para la asignación de los mismos. ¿Qué es el impacto que esto causará no solamente en medio ambiente, sino también en el tema económico? Y finalmente, sobre el tema de transferencia tecnológica, aquí llama la atención que en efecto, aunque la práctica internacional más común es el de esquemas operativos de esfuerzos compartidos y el de transferencia tecnológica en la colaboración de la explotación en proyectos del sector petrolero y de hidrocarburos para procurar que precisamente este conocimiento se quede en las empresas del Estado o en los nacionales, estas reformas que nosotros hemos analizado no establece que se lleven a cabo como un mínimo de proyectos bajo la figura del esfuerzo compartido de producción, y la pregunta para ustedes en específico es si no debería establecerse un mínimo de proyectos para que Pemex y las empresas productivas del Estado participen bajo un esquema de esfuerzos compartidos con proyectos con mayor grado de complejidad para obtener las ventajas y la apertura de la transferencia tecnológica. Y por último, en el tema de reinversión, que ya ha tocado alguno de ustedes en este tema, a nosotros nos parece que no hay la garantía, y lo han dicho veladamente los que han comparecido de la Secretaría de Energía ante estas comisiones, no hay un candado que garantice que de las ganancias o de, digamos, pues sí, las ganancias que se tengan sobre el tema energético, habrá una devolución para inversión en el tema de infraestructura. Y esto nos preocupa gravemente porque otro, digamos, de los grandes problemas que se planteaba para llevar a cabo esta reforma energética es que se decía pues que estamos importando el 50% de las gasolinas, el 30% de los hidrocarburos fósiles, pero no hay una garantía para que se invierta en infraestructura de refinación y que este problema pueda acabar. Y finalmente, yo cerraría preguntando con el tema del Fondo Mexicano del Petróleo.
y lástima que el experto que habló sobre el tema ya se retiró, si realmente tendremos la capacidad de ahorrar y realmente tendremos la capacidad de darle a este fondo utilidad para las generaciones futuras y para las presentes, dada la carga fiscal y financiera que ya hemos dicho que se le da a Pemex. Muchas gracias. Gracias, diputado.